La noche que cambió todo empezó con un llanto imposible de ignorar. Ana y Marcos, cansados por la caminata al refugio, se miraron con el corazón encogido cuando el silencio del bosque fue rasgado por ese sonido. Un lamento profundo, ahogado, como si alguien sufriera en un lugar cercano pero invisible. El viento pareció callarse para escuchar mejor, y hasta los árboles se inclinaron en su dirección, cómplices de un secreto que aún nadie había desvelado. Ana sujetó con fuerza la linterna. La luz tembló sobre la cabaña. 2 ventanas empañadas, una puerta algo desalineada, el dintel agrietado. El llanto continuó, ahora más urgente. Marcos tragó saliva. Había algo en aquella voz que recordaba a un niño, pero convertido en lamento de anciano. Un eco del tiempo, un presagio. «Mas, ¿qué es eso?», susurró Ana, pero su voz se quebró. El llanto se multiplicó, resonó en los muros de madera y retumbó en el pecho de los viajeros. Algo en su tono encendió un fuego de curiosidad y miedo. ¿Cómo podía un sonido tan humano brotar de la nada? Ana retrocedió apoyada en la pared, sintiendo el pulso al borde de estallar. Si esta historia ya tocó alguna parte de tu corazón, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación va a remover tu alma. Después de ese instante rompedor, el llanto se interrumpió con un sollozo seco y lejano. Ana y Marcos se miraron mudos, conscientes de que el refugio nocturno se había transformado en una trampa de preguntas sin respuesta. Marcos alzó la linterna hacia la puerta. El metal de la mirilla reflejó un destello breve, casi una caricia de luz, como si alguien hubiera estado mirando desde el otro lado. Un suspiro recorrió el dintel y una brizna de susurro recorrió el pasillo interior. «Vete, vuelve, espera». El aire se congeló. Las tablas crujieron detrás de ellos y un frío antiguo recorrió la espalda de Ana. Cada fibra de Moenes Intostazú, su ser gritaba que salieran corriendo, que huyeran de aquel lamento sin rostro, pero algo más poderoso los retuvo allí. Esa punzada de compasión que nace cuando sentimos a otro sufrir, aunque no sepamos quién es. Se acomodaron la mochila, conteniendo el temblor. Un pequeño trozo de cinta roja olvidada en el dintel ondeó sin razón aparente, como si alguien la hubiera dejado caer. Ana la tomó, la giró entre los dedos, sintiendo su textura áspera. Aquella cinta cerraba un círculo invisible. La conexión con un pasado que había quedado suspendido 15 años atrás. Marcos se acercó al ventanal empañado. La condensación formó gotas que, al deslizarse, revelaron una palabra escrita con el vaho: ayuda. Pequeña, tímida, solitaria. ¿Había sido Ana o Marcos? ¿O un mensaje dejado por quien, en ese mismo instante, clamaba por ser encontrado? El tus silencio duró un segundo eterno, y de pronto, un golpe seco contra la pared exterior retumbó como un disparo. Los dos contuvieron el aliento. Nadie los observaba, o eso creyeron. La madera se dio un crujido y una sombra fugaz pasó tras la ventana. No había nadie allí, solo la penumbra del bosque y el murmullo de hojas. Ana cerró los ojos y respiró hondo. Marcos posó la mano sobre su hombro, apretando con fuerza. Ambos sabían que no era imaginación. Aquel llanto traumático, esa palabra implorada, esa sombra, todo formaba parte de un mismo enigma. La mochila quedó olvidada en el suelo. La cinta roja cayó al umbral, señalando el umbral de un viaje que apenas comenzaba. Y en el interior, el eco de aquel llanto se desvaneció, pero dejó una huella imborrable, la certeza de que, 15 años después, la verdad nacería de aquel sonido imposible. El amanecer apenas insinuaba su luz cuando Ana despertó sobresaltada. El recuerdo del llanto seguía latiendo en su mente, como un tambor insistente. Marcos dormitaba junto a ella, con el rostro marcado por la tensión de la noche. Sin decir palabra, se incorporó y salió al porche, aferrándose a la barandilla, helada. El bosque entero parecía contener la respiración. Ana lo siguió. El rocío empapaba sus botas y hacía crujir la hierba bajo sus pasos. Cada hoja, cada rama,
recordaba aquel sollozo imposible de calmar. Avanzaron sin hablar, buscando el origen del tormento que 15 años atrás había rasgado la vida de alguien, y tal vez la suya también. Llegaron al tronco derribado donde habían dejado sus mochilas. Allí, Ana descubrió huellas nuevas. Sobre la hojarasca, pequeños surcos que se hundían apenas 1 centímetro, como si un niño descalzo hubiera corrido despavorido. La piel se le erizó. ¿Un niño? ¿Quién corría allí en plena madrugada? ¿El mismo cuya voz habían escuchado? Marcos se agachó para examinarlas. El contorno de los dedos era tan nítido que parecía recién impreso. Las siguieron con la mirada hasta un claro boscoso, donde un tronco hueco se erguía como un dedo acusador. Un hueco perfecto, redondo, más grande que la mano de Ana. Y dentro, la oscuridad. Dentro de ahí, resonaba algo que no era viento ni eco, pensó Marcos. Se acercó despacio, apoyando la linterna en el suelo. El haz de luz rebotó en las paredes astilladas del tronco hueco y por un segundo Ana creyó ver un par de ojos, 2 puntos brillantes que se disolvieron cuando parpadeó. La curiosidad coleó al miedo. Ana metió la mano dentro del hueco y tocó algo frío, duro y liso. Una pequeña caja de metal de apenas el tamaño de una mano. La sacó con cuidado. Entonces, un aroma amargo recorrió sus fosas nasales. Humedad, moho y algo más. Un olor a pasado olvidado. Sobre la tapa, unas letras grabadas casi borradas. EM 2008. El 2008 le heló la sangre. Esa era la fecha exacta en que, según los rumores locales, una pareja desapareció sin dejar rastro en esa misma cabaña. El EM encajaba con las iniciales de aquel matrimonio, Ernesto y Mariana. Nadie supo jamás qué fue de ellos. Hasta esa noche, Ana respiró hondo y abrió la caja. En su interior encontró varias fotos amarillentas. En la primera, un hombre de rostro amable sonreía junto a una mujer con cabello largo y oscuro. Parecían felices, desbordantes de esperanza. En la segunda, la misma pareja sostenía a un bebé, envuelto en una manta blanca. Y en la tercera, el niño estaba solo, de pie junto a la cabaña, con la mirada perdida en la cámara. La última foto, sin embargo, desgarró el aire. El niño, idéntico al de la imagen anterior, aparecía llorando de rodillas en medio del bosque. Un llanto tan profundo que parecía arrancado de las entrañas de la tierra. Las lágrimas habían sido reveladas con un brochazo de tinta roja, como si alguien hubiera querido grabar ese momento para la eternidad. Marcos tomó la foto con cuidado. Sus dedos temblaban. Ana, esto no puede estar aquí sin razón. La voz le salió ronca, quebrada por el horror de aquella revelación. ¿Quién había dejado esa caja? ¿Y por qué justo en el lugar donde ellos buscaron refugio? Un crujido cercano los sacudió. Ambos giraron. Entre los árboles algo brilló. Un colgante con forma de lágrima, unido a un hilo de cuero quebrado. Estaba en el suelo, tan desgastado como la caja. Ana lo recogió y sintió un cosquilleo, como si la corriente de un río helado recorriera su brazo. Bajo el cristal una foto diminuta, el rostro del niño clavado en su pupila, la mirada de añoranza y pena. El sol comenzaba a alzarse sobre el horizonte, pero aquella luz pálida no disipaba el terror que se anidaba en sus pechos. Cada detalle descubierto ataba sus expectativas con una soga invisible. La cinta roja, las huellas, la caja, las fotos, el colgante. Todo señalaba una historia interrumpida hacía 15 años. Ana sintió un nudo en la garganta. Las piezas convergían en un solo punto. El niño. El niño que lloró sin consuelo. El niño que quizá seguía aguardando justicia. Un escalofrío acarició su nuca. El bosque ya no era un remanso de paz. Se había convertido en la tumba de un secreto ancestral. Marcos apretó el colgante entre los dientes, como si quisiera entender su mensaje. La emoción se quebró en sus ojos. «Tenemos que saber la verdad», murmuró. Ana asintió con la cabeza, tragando el llanto que amenazaba con salir. Los dos se pusieron en marcha, arrastrando los hallazgos con ellos.
No sabían a dónde los llevarían, pero aquella cabaña había cedido sus secretos. Ahora, la verdadera búsqueda apenas comenzaba. El bosque quedó atrás, pero el eco del llanto volvía a resonar en sus corazones. Cada paso los acercaba a una verdad que podría liberarlos o destruirlos para siempre. El portón oxidado de la vieja oficina civil crujió al abrirse. Ana y Marcos entraron con la caja de metal y el colgante apretados contra el pecho, como si cada latido los obligara a avanzar. El hall rugía con el eco de pasos remotos y un hornillo antiguo chisporroteaba en la esquina, como si la misma atmósfera respirara con ansiedad. Sobre un mostrador desgastado, un libro de registros abierto mostraba fechas y nombres que acariciaban el corazón con la promesa de respuestas. Marcos deslizó las fotos amarillentas sobre la mesa y buscó bajo la letra alargada de un funcionario. Allí estaba, Ernesto Martínez y Mariana López, casados el 12 de junio de 2007. Nacido el 3 de abril de 1978, él. Ella, el 14 de septiembre de 1980. Aparecían domiciliados en un pequeño pueblo a 20 kilómetros de la cabaña. Un niño registrado en enero de 2008, Emiliano Martínez López, sin fecha de defunción, sin nota de desaparición. Solo quedaba un hueco en el sistema, como si su existencia hubiera sido un suspiro. Ana tragó saliva. Su piel se erizó cuando vio la anotación marginal trazada con tinta roja. Caso cerrado, sin rastro. El pulso le retumbó en las sienes. ¿Cómo podía cerrarse un caso en el que faltaba un niño? ¿Quién había dictado esa sentencia? En ese instante, la puerta se cerró tras ellos con un portazo que retumbó hasta la raíz de los huesos. Marcos alzó la linterna con mano temblorosa, iluminando la oscuridad que se colaba por las rendijas de la madera. La cajonera detrás del mostrador guardaba expedientes cubiertos de polvo. Ana tiró de uno al azar. Dentro, documentos sueltos, hojas manchadas de humedad y una foto en blanco y negro que hizo que su corazón se detuviera. El rostro de Mariana con las facciones demacradas, los ojos hundidos por la desesperación. En la esquina inferior, una nota manuscrita. Mi Emiliano está llorando en el bosque. ¿Por qué no me escuchas? Marcos leyó en voz baja, con el eco de la pregunta quemando en la lengua. ¿Por qué no me escuchas? La frase se clavó en su pecho con una punzada de culpa ancestral. ¿Quién no escucha a un niño que llora? Ana palideció. Rápidamente hojeó otro expediente, el del oficial encargado del caso. Su nombre había sido Eduardo Ramírez, nacido en 1965. La fecha de su jubilación figuraba 2 meses después de la desaparición, marzo de 2008. Una anotación final decía, víctima emocional. No había más detalles. ¿Un oficial quebrado por el dolor? ¿Alguien cuyo silencio había sellado el destino de Emiliano? Un sollozo urgente resonó en la habitación. Ana y Marcos se miraron con pánico. ¿Habían traído el llanto hasta allí? El viento cerró de golpe la ventana y la linterna parpadeó. Entonces, con voz que temblaba, Ana pronunció una advertencia. Si todavía estás aquí, es porque esto te está conmoviendo. Así que detén todo y suscríbete. Esta historia aún no ha terminado. El murmullo de la oficina pareció inclinarse hacia ellos expectante. Marcos cerró los ojos y respiró hondo, intentando contener el temblor que lo sacudía desde dentro. Al abrirlos, vio a Ana examinando el colgante bajo la luz mortecina. Notó un grabado casi imperceptible en el reverso, 15 años después. Como un juramento escrito en un relicario, el tiempo exacto que había transcurrido desde aquel llanto en la cabaña. La emoción se desbordó en un nudo en la garganta de Ana. Una imagen surgió en su mente viva y punzante. La voz del niño quebrada suplicando que alguien lo encontrara. Sintió un escalofrío, como si las lágrimas de Emiliano se filtraran a través del colgante, mojando su piel. Con manos temblorosas, Ana deslizó los dedos por la tapa de la caja, recordando las fotos que hablaban de un amor perdido, de un hogar roto, de un eco que jamás debió desvanecerse.
Marcos, con la mirada fija en el libro de registros, murmuró una revelación dolorosa. Mariana tenía un diario. Lo registró como prueba. Lo escondió en la cabaña. Ana tragó con esfuerzo mientras el mundo se hacía pequeño alrededor de la mesa. Si el diario existía, contenía la voz de una madre quebrada, la confesión de un arrepentimiento, el secreto que la había obligado a huir. ¿Podrían encontrarlo? ¿O sería otra pieza extraviada de un rompecabezas condenado al olvido? El hornillo chisporroteó de nuevo y un leve crujido surgió en el piso superior. Marcos apoyó la linterna contra la pared, decidido. «Debemos ir a la cabaña. Ahí está la última pista». Ana asintió, tragando el miedo con la determinación de quien sabe que no hay vuelta atrás. Con cada paso de regreso al coche, el aire se sentía más denso, cargado de un lamento permeable. La caja metálica descansó en el asiento trasero, el colgante colgando del retrovisor como un faro de angustia. Ana arrancó el motor y el coche avanzó por la carretera de tierra, arrojando polvo y sombras a su paso. La mañana emergía, pálida, mientras ellos regresaban al epicentro de aquel llanto que 15 años después reclamaba justicia. Cada kilómetro los acercaba a la cabaña, cada segundo a la verdad que podría liberar a un alma atrapada en el tiempo. El motor rugía, pero en sus oídos solo resonaba un lamento antiguo, reclamando ser oído. La tarde caía como un sudario cuando Ana y Marcos llegaron de nuevo a la cabaña. El aire olía a pino húmedo y a misterio sin resolver. El porche crujió bajo sus botas, mientras Ana apoyaba la caja metálica sobre la mesa de madera agrietada. El colgante, colgado del retrovisor del coche, pendía ahora del bastidor, de la ventana, como un testigo silente. Marcos abrió la caja por un instante y dejó caer las fotos junto al diario que habían encontrado en la oficina civil. Ana, con manos temblorosas, desabrochó la tapa de cuero que cubría el diario de Mariana. Dolor y esperanza se entrelazaban en cada pliegue. Una caligrafía temblorosa, cargada de lágrimas, recorría las páginas amarillentas. En la primera, entrada fechada un día antes de la desaparición, decía: «Hoy escuché ese llanto, tan cerca que estremece el alma. Mi Emiliano me llama desde la oscuridad. Nadie me cree y temo que lo peor está por venir». Las palabras rebotaron en la habitación. Ana sintió el pecho oprimido. Mariana suplicaba ayuda. Un grito ahogado, en tinta. El peso de aquel papel era tan grande que casi hizo que Marcos dejara caer la caja. Siguió la segunda entrada. Marcos insiste en que estoy paranoica. Dice que el bosque guarda secretos, pero no un llanto humano. Me avergüenzo de mi voz rota, de mis lágrimas diarias. ¿Estoy loca? ¿O alguien calla verdades que no quiere soltar? Ana levantó la vista. La duda de Mariana era la misma que sentían ellos. ¿Paranoia o un secreto letal? La frontera entre ambas era tan difusa como la neblina que empezaba a cubrir el bosque. Marcos leyó en voz baja la tercera. «Si alguien encuentra esto, sepan que mi familia corre peligro. He escondido una llave bajo la piedra grande, al pie del roble centenario. No confío en nadie más. Solo quien siga estas pistas sabrá la verdad». Un frío recorrió la espalda de Ana. El roble centenario. Justo el árbol que había señalado. Las huellas hace 2 días. Recordó el tronco hueco, la caja misteriosa, la sombra de los ojos. El corazón le latía con fuerza. Una llave, una promesa de respuestas o de más dolor. Marcos se levantó sin decir palabra. Su determinación era un látigo que lo impulsaba. «Vamos al roble», murmuró. Ana asintió conteniendo el temblor que amenazaba con quebrarla. Cada paso hasta el claro se sintió como atravesar un túnel de angustia. Al llegar, la luz moribunda del atardecer pintaba sombras alargadas. El tronco hueco parecía una boca abierta al inframundo. Ana se inclinó y palpó la base del roble. Halló la piedra grande cubierta de musgo. Desvió los dedos hasta un hueco oculto. Sintió la forma metálica de la llave. La sacó con cuidado y la limpió contra su chaqueta. Una llave oxidada, de diseño antiguo, con una inscripción casi illegible. «EM». Es su llave,
susurró Ana sosteniéndola como si fuera el corazón de Mariana. «Lo es», confirmó Marcos. «¿Y Eva?» Ana alzó la mirada, confundida. «¿Eva?» Marcos titubeó un instante y luego explicó. «En el expediente había un testigo, Eva Ramos. Dijo haber visto a una mujer salir de la cabaña sosteniendo al niño, pero nadie la escuchó porque ella también desapareció poco después. Un golpe seco retumbó en el aire. Un ave nocturna graznó en la copa del roble. El mundo se volvió sonido y sombra. Ana apretó la llave entre los dedos. Sentía que la mano le ardía. La desesperación y la esperanza luchaban en su pecho. Con la llave en mano, regresaron al interior de la cabaña. El diario reposó sobre la mesa. Las fotos parecían mirarles con ojos suplicantes. El silencio era tan espeso que podían oír sus propios corazones latir. Cada latido marcaba el ritmo de un secreto que amenazaba con devorarlos. Marcos se inclinó hacia la caja metálica y murmuró: «Esto no termina sin abrir esa puerta». Ana asintió, tragando el nudo de la garganta. Sacó las llaves de la mochila y las deslizó en la cerradura del armario empotrado, justo al lado de la ventana. Giró la llave oxidada, sintiendo el crujir del óxido. El metal cedió con un quejido, como si protestara por revelar su contenido. El armario se abrió lentamente. Dentro, ubicado sobre una repisa, descansaba un cuaderno encuadernado en tela. No era el diario de Mariana, sino el cuaderno de Eduardo Ramírez, el oficial que cerró el caso. La portada llevaba un sello oficial y manchas de lo que podría ser lágrimas. Ana tomó el cuaderno y lo apoyó en la mesa. Abrió la tapa con reverencia y leyó la dedicatoria en la primera página. Para Emiliano. Para que la verdad viva cuando tú no puedas hablar. La revelación lo sacudió hasta los huesos. Un mensaje directo al niño. Un oficial confeso de su culpa. La noche se adueñó de la cabaña. Un último crujido. La puerta de entrada se cerró con un golpe seco. Una ráfaga de viento arrancó una página del diario de Mariana y la dejó caer sobre el suelo, a los pies de Ana. Al inclinarse para recogerla, vio unas palabras subrayadas con rabia. El llanto no es un eco, es una llamada. En ese instante un estremecimiento los atravesó. El bosque entero parecía gritarles que la verdad estaba al alcance, pero también sabían que, descubriéndola, abrirían una herida que nadie podría sanar. El cuaderno de Eduardo Ramírez temblaba en las manos de Ana. Sus páginas gastadas susurraban secretos de una mente atormentada. Con el corazón encogido, Ana leyó la primera anotación clara. Marzo 2008. Mi conciencia me quema. Firmé el cierre del caso bajo presión, pero sé que algo más oscuro acecha este bosque. El llanto de un niño no puede ser sepultado por un expediente inacabado. Etidamente, me horroriza pensar que pueda existir algo más allá de nuestra comprensión. Anoche sentí una presencia junto al roble. Un llanto. No era de Emiliano. Era algo primitivo, ancestral. Temblé de miedo. Un nudo apretó el estómago de Marcos. ¿Qué clase de lamento había escuchado Eduardo, mayor y entrenado para no temer a nada? Aquello convertía el misterio en una pesadilla compartida. 3 voces, 3 llantos, pero uno solo, persistente. Marcos acarició la cubierta del cuaderno, buscando la siguiente entrada. La encontró doblada, con manchas que parecían gotas de lluvia o lágrimas. Ana leyó en voz baja. Abril 2008. Inspeccioné la cabaña tras el informe. Encontré esta llave oxidada y restos de un diario. Comprendí que la madre había buscado justicia por su hijo, pero la tapa estaba cubierta de sangre seca. No pude seguir. Me negué a creerlo. Me negué a sentir culpa. Huyó de este cuaderno. La revelación golpeó con furia. Eduardo había huido del caso. Había huido de sí mismo. Ana sintió un torrente de ira. ¿Cómo un hombre de ley podía traicionar a un niño indefenso? Su pecho ardía. Y en ese instante, si todavía estás aquí, es porque esto está tocando algo profundo en tu interior. Para entender el final,
Suscríbete ahora. Esta historia aún no ha terminado. Ana cerró el cuaderno con un portazo suave, como queriendo ahogar el grito de dolor que le latía en el pecho. Marcos se acercó y posó una mano temblorosa en su hombro, un temblor compartido, un lamento unido. La siguiente página del cuaderno estaba en blanco, pero al pasar la hoja, Ana divisó un dibujo garabateado en tinta negra. La cabaña, el roble, centenario y en medio, una silueta infantil con la cabeza gacha y los brazos extendidos, suplicando. Debajo 2 palabras escritas con furia: perdón, perdóname. El dibujo los hizo retroceder. Aquella súplica no era la de una madre, era la de alguien que pedía perdón a un niño al que había fallado. ¿Eduardo buscaba expiar su culpa? ¿O alguien había forzado su puño, obligándolo a escribir esa acusación? Marcos respiró hondo y leyó la última nota con letra temblorosa. Mayo 2008. Hoy supe que Mariana López fue hallada muerta en el río, sin una explicación clara. Dicen que se suicidó. Yo la encontré. Su llanto se apagó en mis manos, y con ella mi última esperanza de redención. Un escalofrío bajó por su columna. La madre había muerto. El testigo oficial decía que había sido suicidio, pero en esa confesión estaba la verdad. Eduardo había estado allí, había escuchado el último suspiro de Mariana y nunca habló. Se había convertido en verdugo silencioso del lamento de Emiliano. Ana se apartó, con las piernas temblorosas. La ira se mezcló con la pena. ¿Cómo viviría un hombre sabiendo que el llanto de un niño lo perseguiría cada noche? ¿Cómo soportar la culpa de enterrar vivo a un alma inocente? Marcos recogió el colgante y lo sostuvo contra su pecho. Sintió un calor extraño, como si el corazón de Emiliano latiera contra su propia piel. La rabia lo consumía. Aquel llanto merecía justicia. Merecía una voz que no se apagara con tinta o expedientes sellados. El bosque fuera de la cabaña estaba oscuro, casi impenetrable. Cada rama parecía una mano alzada implorando auxilio. Un viento suave movió las hojas y por un instante Ana creyó escuchar un eco lejano, un llanto diminuto, cariñoso, reclamando ser hallado. Marcos alzó la mirada, con los ojos inundados de determinación y dolor. «Tenemos que regresar al bosque de noche», dijo con voz ronca. «Allí está el corazón de este lamento. Allí se escribe la última página de esta historia». Ana asintió sin dudarlo, sintiendo la urgencia de un destino ineludible. El cuaderno de Eduardo descansó sobre la mesa, abierto en la página de la muerte de Mariana. Cada palabra era un grito sin eco, un pacto de silencio roto por 2 buscadores de la verdad. La noche comenzaba a caer. El misterio alcanzaba su punto más oscuro, pero la chispa de esperanza brillaba en sus ojos. Sabían que tras esa sombra les esperaba el clímax de su búsqueda, enfrentar la fuente real del llanto, descubrir quién lo provocaba y por qué. Tras 15 años, y mientras el viento silbaba entre las rendijas, Ana susurró al eco: «No descansaremos hasta dar voz al que no pudo hablar». La luna se alzó sobre la copa de los pinos, derramando su luz plateada sobre la cabaña y el claro. Cercano al roble centenario, Ana y Marcos emergieron del umbral como 2 sombras con un propósito: hallar la fuente de aquel llanto que había estremecido sus vidas. El colgante de Emiliano pendía de un hilo en el cuello de Ana, pulsando contra su piel con los latidos de una historia inacabada. El bosque parecía observador, susurrando entre hojas. A cada paso crujían ramas secas y el viento parecía articular palabras indescifrables. Marcos iluminaba la senda con la linterna, pero la luz se perdía en la espesura, y pronto tuvieron que guiarse por la intuición y el murmullo lejano que confirmaba estar cerca del epicentro del lamento. Llegaron al espacio, donde el suelo cedía en un hoyo irregular, casi imperceptible a plena luz. Una trampilla cubierta de musgo y escombros yacía semioculta. Ana se arrodilló y retiró con cuidado la suciedad. Las bisagras, corroídas por el tiempo, quedaron al descubierto. Con voz entrecortada murmuró: «Esto
Debe conducir al sótano. De la cabaña de Ernesto y Mariana, al lugar donde todo comenzó, Marcos asintió y con la llave de EM giró la cerradura. Un chirrido seco sacudió la noche cuando la tapa cedió. Un aroma fétido emergió. Humedad, tierra revuelta y algo más, indescriptible, como si la muerte misma se hubiera impregnado en el aire. Ana contuvo el aliento y deslizó un pie dentro. Marcos la ayudó, sujetando la linterna en alto para iluminar la estrecha escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Bajaron con cuidado, palpando el muro húmedo. Cada escalón crujía bajo sus botas, resonando en un espacio que parecía haberse tragado el tiempo. Al final de la escalera, un pequeño vestíbulo de piedra los recibió. Las paredes cubiertas de mojarras de agua y grietas, como cicatrices de un cuerpo roto. En el centro, la linterna de Marcos reveló un montículo de ropa infantil y juguetes antiguos. Un osito de trapo sin un ojo, una pelota desinflada y un muñeco con el rostro borrado. El lamento se intensificó. No era un eco, distante. Era una voz clara, un sollozo profundo que subía por las paredes y se estrellaba contra sus pechos. Ana sintió un nudo en el estómago. Cada músculo le gritaba huir, pero la curiosidad y la compasión la retuvieron allí, en medio de la ofrenda de un pasado llorado. Marcos avanzó hacia un rincón donde el suelo estaba cubierto de tierra húmeda. Zancó la rodilla y apartó con la mano una capa delgada de lodo. Bajo ella emergió un bloque de madera podrida, con un candado oxidado. El colgante de Emiliano vibró contra el pecho de Ana, como si el niño indicara que aquella era la puerta final. Marcos sacó la pequeña llave de la madre, la giró y escuchó el chasquido metálico. El candado cedió. Al levantar la tapa, descubrieron una caja de madera barnizada, más pequeña que la anterior, con grabados de flores marchitas. Ana la abrió con cuidado. Dentro descansaba un pequeño fonendoscopio cubierto de herrumbre. A su lado, un cuaderno escolar de tapas cuadriculadas, con la letra legible de un niño que escribía con esperanza: «Mi mamá me encuentra aquí» y «No tengo miedo», tachado una y otra vez. El fonendoscopio repiqueteó en silencio contra la madera al contacto con la linterna. Ana lo tomó, sujetándolo como un amuleto. Cerró los ojos y apoyó el auricular contra su pecho. Por un instante, creyó escuchar un pulso débil. El corazón de Emiliano latiendo aún, oculto bajo esa losa de silencio y desaparición. El sollozo alcanzó su clímax. Un aire helado los envolvió, y Marcos retrocedió al ver una sombra que se alargaba tras Ana, proyectada contra la pared de piedra. La figura parecía un niño encogido, suplicando con manos extendidas. Ana giró con la mirada húmeda, pero no había nadie allí, solo la caja abierta, el fonendoscopio y el cuaderno escolar. El diario de Mariana y el cuaderno de Eduardo habían adelantado fragmentos de verdad, pero esta escena planteaba la pregunta final. ¿Qué había sucedido realmente con Emiliano? La madre lo había dejado allí. El oficial había sellado su silencio y el bosque había guardado su llanto. Ahora ellos estaban ante la puerta que nadie se atrevió a abrir. Marcos señaló una grieta en la pared donde se distinguía un pasadizo angosto. Ahí debe haber algo más. Algo que explique por qué dejaron el fonendoscopio, por qué los juguetes quedaron intactos y por qué el niño sigue esperando. Ana tomó la linterna con mano firme y asintió. Entre lágrimas, susurró: «No podemos rendirnos ahora. No después de tanto dolor». La determinación la envolvió como una capa. Avanzó hacia el pasadizo mientras Marcos cerraba la tapa de la caja, guardando con reverencia sus hallazgos. El lamento parecía acompañarlos, un último adiós que amenazaba con convertirse en suya propia si no cerraban este capítulo de una vez por todas. Ana se internó en la penumbra del corredor. Cada paso se sentía como un latido prolongado, y mientras la oscuridad la engullía, el llanto se transformó de sollozo a susurro. «Encuéntrame». La voz de Emiliano brilló en la oscuridad, y con ella, la promesa de respuestas, o de un horror que ellos aún no estaban listos para enfrentar.
El pasadizo angosto olía a tierra mojada y a madera vieja. Los muros de piedra rezumaban humedad mientras Ana avanzaba con pasos medidos. La linterna proyectaba un haz tembloroso que apenas iluminaba unos pocos metros delante de ella. Detrás, Marcos vigilaba con el cuchillo de carnicero en la mano, listo para cualquier sombra que se moviera. Cada respiración era un recordatorio de que se internaban en lo desconocido, en el corazón de un misterio enterrado por 15 años. «Mira, esto», susurró Ana señalando unas marcas talladas en la pared. Parecen iniciales, E y M, unidas por un corazón, y debajo una fecha, 05-02-2008. La fecha le heló la sangre. Era la noche en que el llanto arrancó su primer alarido al viento. La inscripción confirmaba que, en aquel preciso instante, alguien quiso dejar constancia de un amor inquebrantable, aún sabiendo que el tiempo y el silencio los separarían. Un nudo de tristeza apretó el estómago de Ana. Podía sentir las lágrimas aflorar, pero las contuvo con un suspiro ahogado. Siguieron adelante. El pasadizo era cada vez más bajo y estrecho. En algunos tramos, Ana tuvo que inclinar el torso para no golpearse la cabeza. De pronto, el suelo cedió en un tramo. Un desnivel apenas perceptible marcaba el límite de la parte habitada y la zona que nunca debió abrirse al mundo. Marcos colocó un pie con cuidado y al hacerlo, un eco sordo resonó bajo sus botas. Un latido apagado acompasado con su pulso, como si el suelo mismo guardara el ritmo de un corazón ancestral. ¿Lo oyó?, preguntó Ana con voz temblorosa. Marcos asintió con la cabeza, el rostro pálido como la cal. Es un sonido rítmico, como un eco de un pulso. Pero esto ya no es solo la historia de un niño. Esto es algo vivo, algo que reclama un final. Ana apretó los labios para no gritar. Un dolor punzante le atravesó el pecho. El llanto de Emiliano había prendido en ella una llama de compasión que ahora ardía con furia. Cada paso los acercaba a un destino que podía quebrar sus almas, o sanarlas al fin. Cuando la galería se amplió, descubrieron un umbral formado por un arco tallado en la roca. En la clave del arco, una mirada grabada en bajo relieve, un ojo con lágrimas de piedra. El símbolo les habló de vigilancia eterna, de un dolor petrificado que no se rendiría mientras alguien recordara su llanto. Marcos empujó el arco con suavidad y éste se abrió a una cámara circular apenas iluminada por el haz de la linterna. Las paredes estaban cubiertas de dibujos rústicos, pintados con un pigmento rojo que recordaba la sangre seca. Representaban escenas fragmentadas, una madre abrazando a un niño, un hombre con uniforme de policía agachado junto al tronco hueco, una figura encapuchada e inclinada junto a un altar de madera. Ana recorrió con la punta de los dedos una de las pinturas y sintió un estremecimiento. Las imágenes no eran meros garabatos, sino el testimonio de quienes vivieron aquel horror. Un conjunto de símbolos cifrados, estrellas, cruces invertidas, círculos entrelazados, parecía relatar un ritual ancestral que unió el llanto de Emiliano con fuerzas ajenas al mundo humano. «¿Esto, un ritual?», murmuró Ana incrédula. «No solo un ritual», respondió Marcos con voz ronca. «Es un pacto. Alguien pactó la vida de Emiliano con este bosque, y sus lágrimas se convirtieron en vínculo. Un silencio denso se cernió sobre ellos. La cámara los rodeaba, encerrándolos en la verdad olvidada de una familia destrozada. Ana notó que las pinturas formaban una línea de estrellas que apuntaba hacia el centro de la sala. En el suelo, una losa circular con un grabado que representaba a un niño sosteniendo la mano de su madre, rodeados de símbolos incomprensibles. Marcos se agachó y presionó con cuidado el centro de la losa. Un chasquido reverberó y la piedra comenzó a moverse, revelando un escalón oculto. El pulso de Ana se aceleró. Aquel mecanismo indicaba que alguien había querido preservar un testimonio final, algo que desembocaba en la raíz misma del enigma. Sin dudar, ambos descendieron. Bajo la losa, una cavidad diminuta cobijaba un pequeño cofre de madera negra, adornado con filigranas en forma de lágrimas.
Sobre la tapa, una placa metálica llevaba grabado un solo nombre: Emiliano. Ana desvió la mirada hacia Marcos, con los ojos inundados de incredulidad y ternura. Esto es de él», dijo con la voz partida. Con manos temblorosas, Marcos abrió el cofre. Dentro descansaba un mechón de cabello rubio, probablemente de Emiliano, y un pedazo de tela bordada con un corazón ensangrentado. Al lado, un pergamino enrollado atado por un cordel rojo, similar al que encontraron en la cabaña. Ana lo desató con reverencia y desplegó el papel. Era una carta escrita por Mariana en su puño y letra, dirigida a su hijo y al oficial que la traicionó. Ana leyó en voz baja: «Mi amado Emiliano, si alguien encuentra esto, es porque nuestra voz ha vencido el silencio. Fui seducida por promesas de protección que resultaron mentiras. Tu llanto fue convocado por un rito a cambio de nuestro olvido. No pude salvarte, pero juro que mi alma clamará justicia por ti hasta el último aliento. Eduardo, si lees esto, que sepas que tu silencio fue tu condena». El aire pareció congelarse. El llanto que perseguía sus pasos se transformó en un alarido silencioso que recorrió la cámara, reclamando el perdón negado y la verdad suplicada. Ana sintió las lágrimas resbalar por sus mejillas. Nunca había llorado así, con el peso de una promesa que abrazaba más allá de la muerte. Marcos cerró el cofre y lo sostuvo contra su pecho. Su voz resonó en la penumbra. Mariana nos habló más allá de la tumba. Ahora debemos cumplir su juramento. Un estruendo sordo vibró en las piedras, como si el bosque entero respondiera a aquel acto de memoria. La cámara tembló y una corriente de aire ascendió por el pasadizo, como un suspiro liberado. Ana guardó la carta en su bolsillo, con el pulso inundado de emoción y determinación. Habían hallado la fuente real del llanto. No era solo el lamento de un niño, sino el grito de una madre traicionada y la culpa de un guardián silencioso. Con la luz de la linterna apuntando al túnel de regreso, Marcos tomó la mano de Ana y apretó con fuerza. «La verdad nos llama», dijo, «y juntos la llevaremos a la luz». El eco de sus pasos se perdió en el pasadizo oscuro, mientras la cámara se cerraba tras ellos con un chasquido final. El bosque guardó el secreto un instante más antes de que su clamor llegara al mundo. El corredor de piedra los condujo a un espacio más amplio, casi un santuario improvisado, sus paredes talladas por manos temblorosas y tiempo implacable. Ana y Marcos se detuvieron un instante para recuperar el aliento, sintiendo el calor del cofre de Emiliano aún palpitando contra sus pechos. La linterna de Marcos oscilaba, proyectando sombras danzantes que parecían murmurar fragmentos del pasado. «No te rindas. Escucha mi llanto». En el centro de la cámara, un pedestal de madera astillada sostenía un antiguo gramófono, carcomido por la humedad. Su manivela, oxidada, sugería que nadie lo había girado en 15 años. Marcos avanzó con cautela y probó la manivela. 1, 2, 3 intentos. Al girar, un chirrido lastimero rasgó el silencio y, contra todo pronóstico, el disco empezó a girar lentamente. Un crujido mecánico y, de pronto, emergió un susurro distorsionado, un murmullo casi imperceptible que se transformó en un llanto ahogado, tan real que Ana sintió el estómago encogerse. Eran fragmentos de la voz de un niño. Primero un sollozo, suave, luego un grito estrangulado y enseguida un lamento profundo que desgarraba la quietud de la cámara. Ana se cubrió la boca con la mano, conteniendo un sollozo propio. Marcos apretó el puño, la mandíbula trabada. Cada nota del gramófono era una gota de angustia que calaba sus huesos. «Esto», gimió Ana, «es la grabación del llanto original, el auténtico». Marcos asintió sin soltar la manivela. Sus ojos brillaban con lágrimas retenidas. «Es la prueba de lo que nadie quiso creer. El eco de Emiliano atrapado en un disco maldito». La voz del niño surcó la sala una vez más, y Ana percibió un matiz nuevo, una palabra apenas murmurada, como un susurro de esperanza entre la desesperación. «Mamá». La repetición del
nombre desgarró su corazón. Martina había sacrificado todo por proteger a su hijo, pero el ritual había convertido aquel llanto en un lazo indestructible con un mundo desconocido. Marcos interrumpió la reproducción al cerrar el cofre sobre el gramófono. El disco chirrió hasta detenerse. El silencio regresó pesado como una losa. Ana miró a su alrededor y advirtió símbolos nuevos pintados en la pared detrás del pedestal. Un círculo partido por una línea vertical y sobre él las letras E y M entrelazadas con un signo de infinito. Era la promesa de un vínculo eterno, pero también un recordatorio de aquello que debía romperse. La cámara elevada expiró un suspiro de polvo. Ana avanzó hacia la pared y depositó la palma de la mano contra el pigmento rojo. Sintió el relieve irregular de la pintura húmeda. Un escalofrío la recorrió. Cada trazo era la huella de un ser humano que había clamado justicia y nunca la obtuvo. Había un nombre inscrito en la parte inferior: María. ¿Otra víctima? ¿Una testigo muda? El misterio se expandía, invitándolos a profundizar aún más. Marcos, con voz queda, dijo: «Necesitamos registrar esto, documentar cada símbolo». Ana asintió y extrajo su cuaderno. Mientras él describía los glifos y los anotaba, ella trazó un mapa aproximado de la cámara y sus conexiones. La tosca geometría del lugar revelaba una intención. Aquel espacio había sido construido para ser un santuario de duelo, un altar a la memoria de un niño que había sido arrancado de la luz. Concluida la documentación, Ana guardó el cuaderno con reverencia. Sabían que, aunque esas anotaciones no devolverían la vida a Emiliano, ofrecerían pruebas irrefutables de la perversión que había condenado a una familia. Marcos miró el cofre cerrado y respiró hondo. «¿Y ahora?», preguntó. «¿Cómo rompemos este lazo?». Ana suspiró, cerrando los ojos un instante para convocar la determinación. «Debe haber un último acto de justicia». Mariana dejó pistas. Eduardo confesó su culpa. El alma de Emiliano clama al fin de la cámara. Tal vez debamos llevar estas pruebas al pueblo. Exponer la verdad ante el juez que decidió cerrar el caso. Desenterrar el expediente de lo oscuro. Marcos asintió con firmeza. «Sí, pero primero tenemos que salir de aquí, mostrar el cofre, la carta y el disco al mundo. Dejar que el llanto de Emiliano resuene donde no puedan ignorarlo». El retorno por el pasadizo se sintió más pesado, como si cada paso cargara con el grito contenido de aquel niño. Afuera, la luna iluminaba el claro con un tono fantasmagórico. El corazón de Ana latía con fuerza, prometiendo que no cesaría hasta que la verdad emergiera completa. Cuando volvieron al exterior, Marcos encendió el motor del coche y apagó la linterna. El bosque les devolvió el silencio, pero en él se percibía la pulsación de un lazo roto. La cámara subterránea yacía sellada tras ellos, con sus secretos desnudos ante la noche. Ana sostuvo el cuaderno contra el pecho y murmuró: «El amanecer traerá justicia. Emiliano tendrá voz, y quien le falló pagará su deuda». Marcos miró a Ana con gratitud y dolor. «Juntos, haremos que este llanto no sea en vano». El coche arrancó y el claro retrocedió en la penumbra, mientras los primeros rayos de la madrugada tocaban la copa de los pinos. Ana sabía que, al llegar al pueblo, su vida ya no sería la misma. Una nueva etapa comenzaba: transformar el lamento en verdad, la culpa en redención y la memoria en un faro de esperanza. La carretera que los llevó de regreso al pueblo estaba desierta, iluminada únicamente por los faros del coche y el reflejo de la luna en el asfalto mojado. Ana apretó el volante con fuerza, sintiendo las palmas sudorosas. La urna negra del cofre, la carta de Mariana y el disco maldito descansaban en el asiento delantero como una ofrenda sagrada. Marcos, a su lado, repasaba mentalmente los pasajes del diario oficial y las pistas del ritual ancestral. Cada kilómetro recorrido los alejaba de la cabaña, pero los acercaba a la confrontación final: exhibir la verdad ante un mundo que prefirió ignorarla. Al llegar al ayuntamiento,
El portón metálico los recibió con un chirrido que resonó como un presagio. Dentro, la oficina del secretario estaba vacía, las persianas medio bajadas y un escritorio cubierto de papeles acumulaba polvo y desinterés. Era el centro de un sistema que archivaba desaparecidos como si fueran expedientes sin rostro. Ana dejó el motor en marcha y salió del coche con paso decidido, sosteniendo el cofre como si portara el corazón de Emiliano. Marcos la siguió, llevando el disco y la carta envuelta en un paño. La puerta de madera se abrió con un leve empujón y el eco de sus pisadas reverberó en el pasillo desolado. Encontraron la ventana del ventanilla abierta. Un rayón reciente en la madera indicaba que alguien la había forzado esa misma tarde. Ana frunció el ceño. ¿Habría alguien más indagando en ese misterio? ¿O un aliado oculto que temía que sus revelaciones fueran acalladas? Se acercaron al mostrador y colocaron el cofre con ceremonial respeto. Luego, Marcos deslizó el pergamino de Mariana y el disco antiguo. Un silencio sepulcral envolvió la estancia, como si el edificio contuviera la respiración. Tras ellos, la puerta de una oficina interna se abrió lentamente, revelando a una funcionaria de ojos cansados y sonrisa temblorosa. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó con voz apagada. Esto parece importante. Ana inspiró con fuerza, dejando que le temblara apenas la voz. Tenemos pruebas de un caso cerrado hace 15 años. Aquí está el diario de una madre, una grabación del llanto que nadie quiso escuchar y confesiones de un funcionario que selló su silencio. Queremos que reabran la investigación. La mujer titubeó, los dedos rozando el interruptor de la luz. Un destello de miedo cruzó su mirada. Eso es muy serio. El expediente fue clausurado por orden judicial. Nadie querrá meterse en eso. De nuevo, Marcos intervino con la voz firme y el pulso vibrando de indignación. No pueden seguir ignorando a un niño desaparecido. Aquí están las pruebas. Si no hacen nada, seremos nosotros quienes las hagamos públicas. Un segundo de tensión. Llenó el aire. La funcionaria bajó la cabeza y luego asintió con resignación. Muy bien, pero esto debe manejarse con discreción. Si desean, pueden dejar aquí los documentos. Llamaré al juez de guardia. Ana posó una mano sobre el cofre y asintió. No, queremos hablar directamente con el juez. Ahora la funcionaria palideció y susurró algo al teléfono. Minutos después, un hombre de traje oscuro y mirada severa descendió por la escalera. Se presentó con un apellido respetable y una voz grave. Ana desplegó la carta de Mariana ante él, extendió las fotos amarillentas y reprodujo el disco en un pequeño tocadiscos improvisado. El llanto del niño inundó la estancia, retumbando en las paredes como un puñetazo al corazón. El juez se llevó una mano al pecho, el rostro alterado. Cuando el disco cesó, guardó silencio durante un largo segundo. Luego negó con la cabeza. Esto es perturbador. Miró a Ana y Marcos. ¿Quiénes son ustedes? Somos los mensajeros de una verdad que no puede seguir enterrada, respondió Ana. Nosotros estuvimos donde otros temieron ir. Ahora exigimos que este caso se reabra de inmediato. El juez respiró hondo y cerró los ojos. Finalmente, asintió. Abriré el expediente esta misma noche. Pero, cuidado con las repercusiones. Hay intereses que prefieren que estas cosas permanezcan ocultas. Marcos alzó la mirada con determinación. Nosotros ya no podemos retroceder. Antes de que el juez desapareciera tras la puerta, Ana recuperó la carta y el cofre. Sabían que el camino hacia la justicia apenas comenzaba. Fuera la madrugada avanzaba hacia el alba, tiñendo de rosa la línea del horizonte. En el asiento del coche, Ana contempló el cofre abierto. El mechón de cabello, el corazón de tela, la carta y el fonendoscopio formaban un testimonio irrefutable. Pero un pensamiento la estremeció. ¿Y si alguien tras esa reanudación judicial intentara acallarles de forma definitiva? ¿Qué harían entonces? Marcos puso la mano sobre su hombro. Lo haremos público si es necesario. Nadie cerrará nuestra boca. Ana asintió con fuerza. Dio la vuelta al cofre
y posó el pendrive que habían preparado con toda la documentación en su tapa. Allí estaban los registros del ayuntamiento, las notas del diario, las fotografías escaneadas, la transcripción de las pinturas rupestres y una grabación digital del llanto. Si el expediente se reabría, la verdad saldría al mundo. Si no, esa información volaría en Internet, exponiendo a quienes pretendieran ocultarla. Arrancaron el coche y condujeron hacia el amanecer. La carretera estaba bañada en una luz dorada, prometiendo esperanza y riesgo al mismo tiempo. El llanto de Emiliano ya no era un eco lejano, era un llamado a la acción, una voz que exigía justicia y memoria. Mientras avanzaban, Ana vio cómo la primera luz del alba acariciaba el cofre junto a ella. Aquella imagen le hizo comprender que la verdadera batalla apenas comenzaba: devolverle la vida a un niño arrancado de su hogar, reparar la culpa de un hombre quebrado y exponer el horror ancestral que había alimentado su lamento. El sol emergía tras las montañas. Ana apoyó la cabeza contra el respaldo y murmuró al viento: «La verdad será escuchada». El sol avanzaba alto cuando Ana y Marcos llegaron al hospital, donde, 15 años atrás, Emiliano había sido llevado tras su desaparición. El edificio encalado parecía ajeno al dolor que albergó entre sus muros, sus ventanales brillando con una frialdad burocrática. Ambos se detuvieron en la entrada, sintiendo el peso de cada paso. El cofre descansaba en el asiento trasero, pero era como si el niño llorara bajo sus cerraduras, recordándoles lo cerca que estaban de la verdad. Ana pasó las puertas de vidrio automático con el carnet de prensa improvisado en la mano. Marcos la siguió, sujetando el pendrive con la documentación a su pecho. El vestíbulo olía a desinfectante y a esperanza frustrada. Una enfermera caminó a su lado, ajena a la importancia que esos dos visitantes guardaban en el cuerpo. Una voz en el altavoz anunciaba la siguiente consulta, pero ellos buscaban la oficina de archivos. El pasillo los condujo a una puerta con el letrero Archivo Clínico. Ana tocó con suavidad la llave que llevaba colgada en el llavero. Era la misma que abrió la cabaña. La cerradura cedió como si ignorara el paso del tiempo. Al entrar, las estanterías de metal crujieron bajo el peso de expedientes amarillentos. Marcos encendió la linterna del móvil y apuntó hacia las cajas etiquetadas con fechas de 2008. «Aquí debe estar el informe médico de Emiliano», susurró Ana con la voz temblorosa. Ana y Marcos recorrieron las hileras hasta encontrar una caja con la inscripción «Pacientes PED 2008». Dentro, el dossier llevaba el nombre completo de Emiliano Martínez López. Sacaron el expediente con cuidado, conteniendo la urgencia de descubrir el contenido. El corazón de Ana latía al ritmo de un tambor antiguo, convocando las palabras que cambiarían para siempre la narrativa oficial. Marcos deslizó las páginas con reverencia. El primer informe indicaba ingreso de paciente masculino, 6 meses, de edad, ingresado tras hallazgo en condiciones de hipotermia severa, sin signos de traumas físicos externos, diagnóstico preliminar, hipotermia y deshidratación. Ana leyó en voz baja, sintiendo cada palabra como un látigo que marcaba la negligencia de un sistema que permitió que un bebé vagara solo. Las siguientes notas, anotadas con letra mecánica, describían constantes vitales y recomendaciones de tratamiento, sin ninguna mención de causas atípicas. Todo parecía rutinario, burocrático, inhumano. Sin embargo, en el margen de la segunda página, un tachón en tinta roja destacó: nota del Dr. Fernández. Se recomienda investigación de circunstancias del hallazgo. Sospecha de exposición prolongada a rituales paganos locales. Archivar en expediente confidencial. Ese fragmento encendió una llama de furia en Ana. Un médico había advertido sobre un trasfondo oscuro, pero sus palabras fueron sepultadas en confidencialidad. El expediente oficial no contenía más rastro de esa recomendación. ¿Quién decidió que un lamento de niño no merecía más que un archivo secreto? Marcos apartó una carpeta vecina y descubrió un sobre marcado como Confidential. En su interior, una hoja mecanografiada describía una memoria interna del hospital. El paciente mostró signos de shock emocional extremo. Durante recuperación,
El llanto persistente fue interpretado como trauma psicológico. Se aplicó sedación para calmar al infante. Los padres fueron informados de muerte cerebral, pero no hubo pruebas concluyentes. Se registró muerte legal el 0803-2008. El cuerpo fue entregado a funeraria local. Ana soltó un sollozo ahogado. El expediente oficial declaró la muerte cerebral de Emiliano y la sentencia de su destino, pero ellos habían hallado indicios de vida y de un llamado de auxilio extendido por años. ¿Cómo podía alguien abandonar así a un niño al que su propio llanto clamaba justicia? Marcos cerró el sobre confidencial y lo sostuvo con mano temblorosa. «Nos han mentido», dijo. «Dijeron que Emiliano murió, pero su lamento no muere. Estuvo aquí, vivo o muerto, pidiendo ser escuchado». Ana limpió una lágrima que recorrió su mejilla. «Debemos exponer esto. Cada prueba, cada informe manipulado, cada palabra borrada. Que el mundo vea cómo enterraron a un niño con vida». El sol se filtró por la ventana mohosa, proyectando rectángulos de luz sobre el pasillo. Ana y Marcos guardaron los documentos en una carpeta resistente. Salieron del archivo y antes de cruzar la puerta, Ana se volvió para mirar una última vez las estanterías repletas de historias y secretos. Sintió una punzada de compasión por cada expediente olvidado, cada llanto silenciado. En el vestíbulo se toparon con la misma enfermera que los había visto entrar. Sus ojos se encontraron y sin palabras, ella asintió con complicidad. Parecía entender la urgencia oculta tras su misión. Con un gesto discreto, indicó la salida. Ana y Marcos cruzaron las puertas de vidrio, sintiendo el aire fresco acariciar sus rostros. Al acercarse al coche, la carpeta con los informes médicos descansaba sobre el asiento del copiloto, junto al cofre y al pendrive. Cada elemento componía el mosaico de una verdad inquebrantable. Ana inspiró profundamente y, apoyada en la puerta del coche, exhaló con determinación. El próximo paso es la prensa. Que el llanto de Emiliano resuene en cada titular, que su historia sacuda a quienes prefieren mirar hacia otro lado. Marcos arrancó el motor. El coche se deslizó por la avenida principal del pueblo, dejando atrás el hospital y sus silencios cómplices. El horizonte comenzaba a teñirse de un rojo intenso, la promesa de un amanecer convertido en llama de justicia. Mientras el coche avanzaba, Ana sacó su móvil y abrió la grabadora de voz. Con voz firme, dictó un mensaje breve pero emergente. «Hoy descubrimos cómo sepultaron vivo a un niño y ocultaron su lamento. Son pruebas irrefutables. Preparando nota de prensa». Guardó el archivo y apagó la grabadora. Sabía que, a partir de ese momento, su vida y la de Marcos girarían en torno a dar voz al silencio de Emiliano. El llanto que empezó en una cabaña olvidada 20 kilómetros atrás estaba a punto de estallar en convulsión de verdad. El pueblo despertaba a su alrededor, ajeno aún al huracán que se avecinaba. Pero Ana y Marcos ya no serían espectadores. Se habían convertido en mensajeros de un niño que jamás dejó de llorar, y nada ni nadie volvería a silenciarlos. El carmín del amanecer tiñó las casas de adobe mientras Ana y Marcos se dirigían al café local, donde se reunirían con un periodista recién llegado al pueblo. El aire olía a pan recién horneado y a café torrado, un contraste brutal con el frío emocional que ambos arrastraban. El reloj de pared marcaba las 8 en punto cuando entraron al pequeño salón. Una mesa junto a la ventana, 2 tazas humeantes y un cuaderno en blanco esperando convertirse en titulares. El periodista, de rostro cansado y libreta en mano, los saludó con un leve gesto. Ana dejó el cofre cuidadosamente entre ellos y deslizó el pendrive sobre la mesa. «Tenemos material que cambiará esto para siempre», dijo, su voz templada por la determinación. Documentos del hospital, el diario de Mariana, la confesión de Eduardo, la grabación del llanto. Todo aquí. El hombre levantó una ceja y conectó con curiosidad el pendrive a su portátil. Sus dedos repasaron los archivos sin prisa, inspeccionando cada foto digitalizada, cada página de expediente, cada fragmento de pintura rupestre escaneado. Marcos, con el llanto de Emiliano resonando en su mente,
pasó al periodista las transcripciones de las cartas y los informes confidenciales. ¿Es real?, preguntó el periodista, con la voz áspera de quien ha encontrado historias que la mayoría teme contar. Lo es, respondió Marcos. 15 años de secretos, manipulaciones y un ritual que vendió la vida de un niño a algo oscuro. Ana abrió el cofre y mostró el mechón de cabello, la tela con el corazón ensangrentado y el fonendoscopio corroído. El periodista intercambió una mirada con ella, visiblemente conmovido. Esto es el corazón de la historia, murmuró. ¿Por qué ahora? ¿Qué los mueve a sacar esto a la luz? Ana respiró hondo, reuniendo sus fuerzas. Porque nadie más escuchó su llanto, porque la verdad tiene derecho a vivir y porque... Hizo una pausa dramática. Alguien tenía que contar esto antes de que el último testigo muriera o el expediente se perdiera para siempre. El periodista asintió casi con admiración. Empezó a teclear con rapidez, sus ojos brillando ante la magnitud de la primicia. Cada testimonio, cada prueba, iba formando un artículo implacable que desenmascararía al sistema y sacaría a la luz la vergüenza de un pueblo cómplice. Mientras tanto, en la calle, una clienta del café observaba la escena a través del ventanal. Reconoció la caja metálica y el cuaderno de Mariana. Su mirada se llenó de terror. Era la enfermera que había coincidido con ellos en el hospital. Con el corazón en un puño, giró sobre sus talones y desapareció entre los adoquines. Un indicio de que la noticia ya corría de boca en boca. Dentro, el periodista concluyó su borrador y lo leyó en voz alta. El llanto eterno. El caso Emiliano Martínez López. Una historia de rituales oscuros, burocracia corrupta y un niño cuyo lamento persistió durante 15 años. Documentos confidenciales del hospital, cartas de una madre desesperada y confesiones de un funcionario sellan el horror de un secreto que demandó justicia. Ana y Marcos intercambiaron una sonrisa cansada. Habían alimentado la chispa que prendería la verdad en el mundo exterior. El periodista guardó el portátil y alzó la mirada. Publicaré esto hora a hora. El mundo sabrá de Emiliano y exigirán respuestas. Ana asintió con un brillo de esperanza en los ojos. Entonces, su teléfono vibró con un mensaje. Expediente reabierto oficialmente. Firma del juez en curso. La confirmación les llegó como una bendición tardía. Marcos tomó la mano de Ana y la apretó con fuerza. Lo logramos. Ahora solo queda mantenernos firmes. La enfermera volvió al café, se detuvo al lado de su mesa y con voz queda dijo: Yo, lo siento. Escuché el llanto aquella noche de niña. Intenté advertir a alguien, pero me intimidaron. Si necesitan, jamás puedo ayudarles. Ana y Marcos se miraron con gratitud. Tu testimonio será clave, respondió Ana. Gracias por tener el valor que muchos otros perdieron. La enfermera asintió y se sentó, sacando un viejo diario donde apuntó cada detalle que recordaba. A su alrededor, el café seguía con su ritmo tranquilo, ajeno al terremoto que se gestaba en sus anuncios de prensa y en las paredes del ayuntamiento. Al salir, el sol ya alumbraba el pueblo con plenitud. Ana guardó su libreta y se volvió hacia Marcos. Es hora de cerrar este capítulo, dijo. Solo queda enfrentar al juez con los testimonios y las pruebas en su mesa. Marcos sonrió a pesar del cansancio. Y luego, el mundo sabrá de Emiliano. Nadie podrá ignorar su llanto otra vez. Juntos abandonaron el café con paso firme. Tras ellos, la enfermera los observó partir, sabiendo que su voz contribuyó a un final que aún estaba por escribirse. El tribunal local olía a madera pulida y tensión contenida. Ana y Marcos entraron con paso firme, portando en manos el cofre, el pendrive y el cuaderno de la enfermera. Detrás de ellos, el juez aguardaba en el estrado, con el expediente reabierto sobre la mesa. En la sala, rostros curiosos se asomaban desde el público. Vecinos, periodistas y la enfermera, disimulando su emoción tras la mascarilla del miedo. Ana avanzó primero y depositó el cofre con solemnidad ante el juez. Su señoría, dijo con voz clara, esto no es un simple testimonio. Son pruebas de una verdad que clamó justicia durante 15 años. Marcos conectó el pendrive al proyector
y las imágenes de los informes médicos, la carta de Mariana y las fotografías antiguas inundaron la pantalla. Un murmullo recorrió la sala, creciendo hasta convertirse en un estruendo de incredulidad. La enfermera tomó la palabra. Yo estuve en el hospital. Vi al niño con vida, con su llanto lleno de miedo. Nadie me escuchó cuando advertí que no estaba muerto. Sus palabras, cargadas de emoción, hicieron temblar la voz de más de uno. El juez posó la mirada en ella, luego en Ana y Marcos, y finalmente volvió al pendrive. Con gesto grave, reprodujo el fragmento del disco donde el llanto de Emiliano rompía el silencio de la sala. Aquella voz infantil, tan real que parecía flotar sobre el estrado, obligó al juez a cerrar los ojos un instante. Cuando los abrió, su rostro había cambiado. Ya no era solo un funcionario, sino un hombre con la certeza de que el olvido no tenía cabida en una sala de justicia. Con 1900, estas pruebas, decretó, ordeno la apertura de una investigación penal contra quienes manipularon el expediente. Se citará al doctor Fernández, a Eduardo Ramírez y al personal involucrado en la sepultura legal de Emiliano Martínez López. Un suspiro colectivo recorrió al público. Ana dejó escapar una lágrima de alivio. Marcos apenas contuvo un temblor de emoción. Fuera, la enfermera exhaló un sollozo de gratitud. Mientras el juez firmaba la orden, Ana giró hacia Marcos y murmuró: «Por fin, Emiliano tendrá justicia». Marcos apoyó la mano en su hombro con voz ronca, y su llanto no habrá sido en vano. Al salir del tribunal, el sol bañaba el pueblo con una luz suave y respetuosa, como si celebrara el fin de una larga vigilia. El cofre descansaba en el asiento del coche, su contenido convertido en testimonio irrefutable. Ana cerró los ojos un momento y susurró: «Si esto te hizo llorar o te recordó a alguien, suscríbete ahora, porque hay historias que necesitan ser contadas, y tú puedes ser el motivo de que nunca sean olvidadas». La brisa matinal trajo consigo un eco casi imperceptible de un llanto, esta vez mezclado con alivio. Emiliano por fin podía descansar en paz. El pueblo despertaba con un murmullo de asombro. Las ventanas mostraban rostros expectantes y en cada esquina se comentaba el fallo del juez. La investigación penal reabierta, los nombres de los responsables, la promesa de justicia por Emiliano. Ana y Marcos regresaron al coche con el cofre, resguardado entre sus brazos, como si sujetaran el alma misma de aquel niño olvidado. La tensión, sin embargo, no cedía. El silencio que seguía al estruendo de la verdad pesaba más que cualquier grito. Ana encendió el motor y miró a Marcos con ojos cargados de emoción y cansancio. «Esto es solo el comienzo», susurró. «Ahora enfrentamos la resistencia de quienes temen al juicio público». Marcos asintió con el puño apretado contra el volante. «La comunidad, algunos nos han visto como profanadores de paz, pero no podemos ceder». El paisaje transitaba entre árboles y praderas mientras avanzaban hacia la hacienda donde había vivido Ernesto Martínez. Era el lugar donde el matrimonio había compartido sus últimos días antes de la desaparición de Mariana y Emiliano. Un caserón de muros descascarados, con un jardín abandonado y un portón de hierro que aún conservaba las iniciales E y M entrelazadas. Una placa oxidada recordaba el año 2007. Al acercarse, Ana sintió la garganta apretarse. La casa guardaba la memoria de una familia que se fracturó en pedazos, sin saber que su llanto resonaría más allá de sus muros. Aparcaron junto al camino de grava y descendieron en silencio. Marcos llevaba la carta de Mariana en el bolsillo interno de la chaqueta, mientras Ana sujetaba el fonendoscopio y el mechón de cabello en un paño limpio. Cada objeto era un testigo, un puñal y una caricia al mismo tiempo. Con paso firme, se acercaron al portón y lo empujaron. Se dio con un chirrido que osciló en el aire como un lamento antiguo. El jardín, invadido por la maleza, mostraba arbustos muertos y flores marchitas. Las baldosas del camino estaban cuarteadas, y el eco de sus botas retumbaba contra las paredes de piedra del caserón. Ana recorrió la fachada buscando alguna pista de antiguas vidas. Un banco de hierro forjado, una reja en la ventana sur,
huellas de barro seco pegado al dintel de la puerta. Todo indicaba abandono, pero en cada grieta palpita el recuerdo. Marcos descubrió un buzón encorvado junto a la puerta principal, con el tirador colgando. Lo abrió y halló sobres amarillentos, correspondencia sin abrir. Sacó uno marcado con tinta roja. Para mis recuerdos. Lo entregó a Ana, que lo inspeccionó con reverencia. Dentro, una postal con fotografía descolorida. Ernesto y Mariana, sonriendo en un día de verano, abrazados junto a Emiliano, con la cabaña de fondo. El niño parecía feliz, ajeno al destino que le esperaba. Ana dejó caer la postal en la palma de su mano, y por un instante el viento la elevó antes de devolverla al suelo. Cada detalle encendía una chispa de compasión. El abrigo de lana de Mariana, la bufanda mal tejida de Ernesto, los cachetes sonrosados del niño. Una escena de familia idílica que se transformaría en pesadilla. Decidieron entrar a la casa. La puerta principal se dio con un leve empujón. El interior olía a moho, a recuerdos abandonados y a un rastro de jabón antiguo. Cada habitación era un santuario de ausencias. Juguetes desperdigados, platos cubiertos de polvo, un osito de peluche sin uno de los ojos, idéntico al encontrado en el sótano de la cabaña. Ana palideció. Ese osito era la llave emocional que ataba a Emiliano a cada rincón de aquel hogar. Recorrieron el pasillo hasta la sala de estar, donde un viejo reloj de pared marcaba las horas detenidas. Marcos abrió con cuidado el estante empotrado junto a la chimenea. Allí, la llave de cobre que había faltado en el diario de Mariana, la misma que ella escondió bajo el roble centenario. La tomó entre sus dedos y la deslizó en la cerradura de un cofre pequeño, oculto tras una tabla suelta. El cofre de tapa de cuero gastado se abrió con un suspiro de metal. Dentro, hallaron un rollo de fotos y un cuadernillo cosido a mano. Ana examinó las imágenes. Conciertos familiares, cumpleaños, la cara de Emiliano iluminada por la vela de un pastel. Más atrás, una serie de fotografías distintas. La cabaña, en penumbra, marcas de pisadas de adulto junto a huellas de niño. La roca del roble centenario. Cada una estaba fechada con letras temblorosas. Marzo de 2008, abril de 2008, mayo de 2008. Luego, un papel suelto, un pedazo arrancado del diario de Mariana. Ana lo recogió. La caligrafía era inconfundible. No confío en nadie. Si alguien lee esto, sepan que he protegido la memoria de mi hijo. Ningún juez, ningún cura, ningún policía, nadie debe tocarlas. Este cuadernillo debe viajar con su luz, no solo mis palabras. El puño le tembló. La madre había dejado un legado de recuerdos y advertencias. No era solo un relato, era una promesa de fidelidad a la memoria de Emiliano, una retadora a quien quisiera profanar su dolor. Marcos dejó el fonendoscopio sobre la mesa, el metal desgastado brillando en la penumbra. Se volvió hacia Ana con la mirada firme. Cada prueba aquí recopilada será parte del juicio. Tenemos que registrar todo y entregarlo al juez. Ana asintió, conteniendo la emoción. Recorrió cada estante, cada cajón, buscando algo más, un fragmento perdido. En la cocina encontró un diario antiguo, con páginas arrancadas. Solo quedó una, un garabato infantil, la letra de un niño que plasmó un sol y un corazón partido. Debajo la frase «Mamá, te espero». Un nudo en la garganta de Ana la detuvo. Igual que Emiliano, aquel niño había soñado reencontrarse con su madre. Con las pruebas compiladas, regresaron al coche. El cofre se llenó de fotos, el cuadernillo y el diario incompleto, mientras el mechón de cabello, el fonendoscopio y la carta descansaban junto al pendrive. Cada objeto representaba un fragmento de una vida truncada, un latido que pedía justicia. Marcos giró la llave en el contacto y el motor rugió. El aire del atardecer se coló por las ventanas, acariciando los objetos sagrados, recordándoles que cada minuto contaba. El pueblo ya esperaba, y la verdad debía llegar antes que la noche. Mientras la carretera los llevaba de vuelta al ayuntamiento, Ana susurró con voz quebrada: «Esto
Esto es por ti, Emiliano, para que tu memoria viva más allá de cualquier olvido. El coche avanzó arrojando polvo y esperanza al camino. El corazón del niño por fin latía en cada palabra, en cada imagen, en cada latido de sus propios pechos. La tarde descendía con un manto de melancolía cuando Ana y Marcos llegaron nuevamente al ayuntamiento. El aire parecía teñido por el peso de cada prueba que portaban. La carpeta con fotografías, el cuadernillo de Mariana y el dossier hospitalario descansaban sobre la mesa del secretario, acompañados por la caja metálica que albergaba el fonendoscopio y el mechón de cabello. Cada objeto era un fragmento de una vida rota, una pieza de un rompecabezas que, al armarse, expondría la crudeza de un olvido criminal. El pasillo estaba en silencio, pero las paredes parecían murmurar: «No te detengas, no permitas que acallen esta voz». Ana apoyó un pie sobre la alfombra andrajosa y posó la mirada en la puerta del despacho donde el juez esperaba. Tenía la sensación de que al cruzar ese umbral, realmente cerrarían el círculo del dolor y darían a Emiliano la justicia que su llanto, por fin, merecía. Marcos inhaló profundamente y apretó la carpeta contra su pecho. «Es ahora», susurró. «No hay marcha atrás». Ana asintió, con el corazón retumbando como un tambor de guerra. Empujó la puerta y encontró al juez revisando los documentos que habían entregado en la mañana. Sus cejas se arquearon al ver el cuadernillo de Mariana y, sin decir palabra, hizo un gesto para que entraran. La sala de reuniones era fría, iluminada por un único ventanal que dejaba filtrar la luz grisácea del atardecer. Una mesa larga los separaba del juez, que guardó silencio hasta que Ana dejó la carpeta sobre la mesa con un leve golpe, como el latido firme de la verdad. «Su señoría», comenzó Ana, con la voz resonando en la estancia, «hemos recopilado el testimonio definitivo, fotografías de la familia feliz, convertidas en secuencias de abandono, cartas que una madre grabó con su propia sangre emocional, informes confidenciales que revelan negligencia y censura deliberada, objetos íntimos del niño que narran su sufrimiento, el fonendoscopio, testigo de un pulso vivo que nunca dejó de latir». El juez levantó la mirada, visiblemente conmovido. Ana continuó: «Cada uno de estos documentos prueba que Emiliano estuvo vivo después de lo que nos hicieron creer. Su llanto nunca fue un eco. Fue un grito de auxilio enterrado por la burocracia y por el miedo. Hoy pedimos que este tribunal reconozca oficialmente la culpabilidad de quienes silenciaron a un niño inocente». Marcos abrió el cuadernillo de Mariana y desplegó las páginas con caligrafía temblorosa. «Si alguien lee esto, sepan que mi esencia y mi dolor se funden en estas líneas. Emilianito, mi luz, mi sangre, mi culpa, te rogaría perdón si al menos pudiera hablarte en tu oído. Pero estas letras han de ser mi voz cuando ya no quede nada de mí». La voz de Ana se quebró al leer, y el juez se llevó una mano al corazón. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía un nudo en la garganta de todos. «Sus palabras», murmuró el juez, «son la confesión de un amor que no permitió el olvido». Y el informe del doctor Fernández, hizo una pausa para pasar las páginas del expediente, confirma la sospecha de un trasfondo oscuro relegado a un archivo confidencial. Marcos intervino con tono firme: «Exigimos que, con base en estas pruebas, se inicien procesos penales inmediatos. No como un acto de venganza, sino como reparación de un crimen de silencio». El juez asintió con la voz grave: «Ordenaré la citación del personal involucrado, del médico y del oficial que cerró el caso. Además, solicitaremos una auditoría al hospital para esclarecer los protocolos ignorados. Emiliano merecerá un reconocimiento póstumo y la restitución de su historia». Un suspiro colectivo recorrió la sala. Ana sintió que el aire volvía a fluir en sus pulmones, como si un peso invisible se levantara de su pecho. Marcos sonrió con lágrimas contenidas y el juez cerró la carpeta con un golpe que resonó como un martillo de justicia. Antes de abandonar la sala, Ana alzó la voz con suavidad manipuladora: «Si tú que escuchas esta historia sientes que tu corazón late al ritmo de este llanto,
detén todo lo que haces y suscríbete. Porque la memoria de un niño saqueado por el miedo no puede descender al silencio otra vez. El juez se giró sorprendido, pero Ana continuó sin titubeos, recobrando la compostura. No permitas que el lamento de Emiliano regrese al olvido. Suscríbete y sé guardián de las voces que el mundo quiere sepultar. Un leve murmullo de aprobación flotó en la sala mientras salían. El pasillo se sentía distinto, liberado de una tiranía invisible. Afuera, la noche los envolvía con un manto de estrellas que parecían aplaudir su victoria moral. Marcos abrió la puerta y Ana respiró profundamente el aire fresco. Sabían que la batalla legal apenas comenzaba, pero el primer golpe ya había sido dado. El eco de su voz, amplificado por el juez, resonaría en cada titular y en cada mente que se negara a olvidar. El amanecer se colaba por los ventanales del despacho cuando Ana y Marcos recibieron la noticia definitiva. El tribunal había dictado sentencia de reprobación moral y condena simbólica contra todos los responsables del caso de Emiliano. No hubo cárcel. La mayoría de los implicados ya estaban jubilados o fallecidos, pero sí una inhabilitación profesional póstuma y la orden de crear un memorial público en honor al niño. Era una victoria agridulce, un reconocimiento tardío, pero al fin una justicia que resonaría más allá de las paredes del pueblo. Ana y Marcos se encontraban frente al monumento recién inaugurado, un pequeño estanque con una estatua de Emiliano de pie, sosteniendo un fonendoscopio junto al corazón. El escultor había captado la ternura de sus facciones infantiles y la determinación de su mirada. Bajo el pedestal, una placa de bronce rezaba: en memoria de Emiliano Martínez López, 2008-2008. Su llanto fue escuchado al fin. Que este eco ilumine la conciencia de quienes callan la verdad. Los vecinos se habían reunido aquel mediodía para la ceremonia. Había flores, blancas, un silencio solemne y rostros aún marcados por el asombro de reconocer públicamente un crimen de omisión. Ana sostuvo el cuadernillo original de Mariana contra el pecho y junto a Marcos depositó la última foto que les faltaba. Emiliano abrazando a su madre, capturado en un instante de felicidad antes de que la tragedia truncara su destino. Alguien se acercó con un pequeño micrófono. Era el periodista que los había ayudado a difundir la historia. Transmitió en vivo el momento en que Ana desataba la cinta roja que ataba la foto al pedestal. Con voz temblorosa, ella habló a la multitud y a quienes los seguían desde lejos. Hoy celebramos la justicia tardía, pero esta estatua no es un monumento al pasado, es un faro para el presente. Que el eco del llanto de Emiliano nos recuerde que ningún lamento inocente debe ser enterrado en la indiferencia. Un aplauso emocionado rompió el silencio. Los rostros se humedecieron con lágrimas de alivio y de rabia contenida. Marcos estrechó la mano de Ana y la apretó con fuerza, como si temiera que el precio pagado por llegar hasta allí fuese en vano. Pero el brillo de los ojos de los sobrevivientes, del dolor, la enfermera, el juez, los vecinos que habían perdido la voz, confirmaba que habían honrado la memoria de un niño al que el mundo intentó silenciar. Al caer la tarde, Ana y Marcos se internaron en el bosque de nuevo. Esta vez, sin miedo, sino con gratitud. Llegaron al claro junto al roble centenario, donde aquella noche de 2008 el llanto brotó por primera vez. Se detuvieron bajo la copa del árbol y guardaron silencio. Entonces, Ana apoyó la palma contra la corteza ancestral y murmuró: Emiliano, tu llanto dejó huella. Hoy tienes un lugar en la luz. Marcos sacó el colgante del retrovisor y lo colocó en una rama baja del roble como una ofrenda final. El viento susurró entre las hojas y por un instante pareció imitar el sollozo suave de un niño liberado. No era lamento, sino un suspiro de paz. Mientras el crepúsculo pintaba el firmamento de tonos anaranjados, Ana se volvió hacia Marcos con la voz cargada de emoción. Lo hicimos. Convertimos el llanto en justicia, la culpa en memoria y el silencio en faro de esperanza. Marcos asintió, con la mirada perdida en el lugar donde el colgante oscilaba suavemente. Ahora su historia pertenece a todos. Que nadie olvide jamás su nombre.
Y fue en ese instante, rodeados por la serenidad del bosque, que Ana pronunció la última llamada. Si esto te hizo llorar o te hizo recordar a alguien, suscríbete ahora, porque existen historias que necesitan ser contadas, y tú puedes ser el motivo de que nunca sean olvidadas. El viento atravesó las copas al unísono, y el murmullo se transformó en un eco de alivio. La promesa de que, mientras alguien... Escuche, el corazón de Emiliano vivirá para siempre,